Voy a hacer que todos se rían de ella, dijo su esposo, seguro de que la humillaría sin que pudiera reaccionar. Pero mientras él preparaba su golpe, ella ya tenía su respuesta lista. Y cuando habló, su juego se volvió en su contra de una forma inesperada. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Ariadna Cifuentes se miró al espejo con una mezcla de nostalgia y resignación. Observó su reflejo y casi no se reconoció. Su rostro aún conservaba la belleza que siempre la caracterizó, pero había algo en su mirada que la inquietaba. Estaba apagada, sin brillo, como si la mujer apasionada y segura que una vez fuese hubiese desvanecido en la rutina de un matrimonio que la desgastaba día a día. Llevaba 6 años casada con Baltazar Orduña, un hombre que en su juventud la enamoró con su carisma y ambición. Cuando se conocieron, él era un prometedor político que luchaba por abrirse camino en el mundo gubernamental. Ariadna, por su parte, era una joven periodista con un futuro prometedor en los medios de comunicación. Se cruzaron por primera vez cuando ella, trabajando para un periódico local, tuvo la tarea de entrevistarlos sobre su candidatura. Aquella primera conversación fue suficiente para que quedaran fascinados el uno con el otro. Baltazar poseía una facilidad impresionante para hablar, un don natural para la persuasión que no tardó en enamorar a Ariadna. Ella, con su inteligencia y agudeza, le resultó una mujer excepcional, distinta a las que había conocido antes. La admiraba, o al menos eso le decía al principio. El romance fue fulminante. En cuestión de meses comenzaron a salir, y no pasó mucho tiempo antes de que Baltazar le pidiera matrimonio. Ariadna, convencida de que había encontrado a su compañero de vida, aceptó sin dudarlo. Lo que ella no imaginó es que, con los años, su amor se convertiría en un peso insoportable. Cuando Baltazar empezó a escalar en el mundo político, Ariadna sintió orgullo. Lo veía trabajar incansablemente para cumplir sus ambiciones y ella quería apoyarlo en todo lo posible. Sin embargo, a medida que él subía, ella tuvo que ir renunciando a muchas cosas. Dejó su trabajo en el periodismo porque Baltazar consideraba que no era apropiado que su esposa se expusiera en medios de comunicación. Él decía que una esposa de político debe ser prudente y recatada. Ariadna, enamorada, aceptó con la esperanza de que algún día podría retomar su carrera. Después, empezaron las restricciones sociales. Las cenas con sus amigos se volvieron esporádicas, luego inexistentes. Cada vez que Ariadna mencionaba la posibilidad de salir, Baltazar lo minimizaba, asegurándole que esas cosas eran superficiales y que ella debía enfocarse en ser la esposa ideal de un político en ascenso. Al principio, ella pensaba que esos cambios eran normales en un matrimonio, que eran sacrificios que valían la pena por el hombre que amaba. Pero con el tiempo, esos sacrificios se convirtieron en renuncias. Y las renuncias se convirtieron en silencios. Baltazar ya no era el mismo hombre que la conquistó con su seguridad y sus promesas. Con cada nuevo cargo que obtenía, su trato hacia ella se volvía más frío, más distante. Las palabras amables fueron reemplazadas por comentarios indiferentes. Los pequeños gestos románticos desaparecieron por completo. Ariadna intentaba mantener vivo su matrimonio, organizando cenas, mostrando interés en su trabajo, pero nada parecía suficiente. Las noches en las que él llegaba tarde sin dar explicaciones se hicieron más frecuentes. Cada vez que ella preguntaba dónde había estado, él simplemente respondía con evasivas. No empieces con tus preguntas, Ariadna. Estoy ocupado con temas importantes. Ese era su argumento favorito. Todo lo que él hacía era más importante que ella, más importante que su matrimonio. Pero lo que más le dolía no era la frialdad de su esposo, sino la sensación de que ya ni siquiera intentaba ocultarlo. Ariadna no podía señalar con exactitud el momento exacto en que su matrimonio se rompió, pero sí recordaba claramente el día en que comprendió que todo había cambiado. Fue en su 6º aniversario de bodas. Ese día, había pasado horas en la cocina preparando su cena favorita, un gesto que solía encantarle a Baltazar en los primeros años de casados. Puso velas, decoró la mesa y se arregló con un vestido elegante, esperando que, aunque fuese por una noche, volvieran a sentirse como antes. Pero él no llegó a la hora acordada.
Los minutos se convirtieron en horas. Ariadna intentó llamarlo varias veces, pero su celular estaba apagado. A la medianoche, cuando el reloj marcó las 12 y su paciencia se agotó, se quitó el vestido, apagó las velas y se fue a la cama, sintiendo una profunda tristeza en el pecho. A la mañana siguiente, Baltazar llegó como si nada hubiera pasado. Estuve en una reunión importante, dijo, con su tono arrogante de siempre. Era nuestro aniversario. Baltazar, respondió Ariadna, con una calma forzada. Él suspiró, como si estuviera cansado de tener que darle explicaciones. No exageres. Hay cosas más importantes que un aniversario. Esas palabras la destrozaron. Era oficial, su esposo ya no la amaba. A partir de ese momento, Ariadna dejó de intentar recuperar lo que ya estaba perdido. Durante semanas, observó en silencio cómo Baltazar se alejaba más y más, convencida de que había otra razón detrás de su indiferencia. Comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Sus camisas llegaban con un leve aroma a perfume que no era el suyo. Recibía llamadas a altas horas de la noche y salía del cuarto para contestarlas. En las reuniones políticas, otras mujeres lo miraban con demasiada familiaridad. Las sospechas crecían dentro de ella, pero una parte de Ariadna aún se aferraba a la posibilidad de que estuviera equivocada. Pero en el fondo, sabía la verdad. Sabía que Baltazar no solo la había dejado de amar, sino que probablemente ya tenía a alguien más. Esa noche, Ariadna se sentó en el balcón de su casa, observando la ciudad iluminada. Pensó en todo lo que había dado por Baltazar. Su carrera, sus sueños, su felicidad. Pensó en la joven periodista apasionada que alguna vez fue, en la mujer que soñaba con contar historias y viajar por el mundo. Esa mujer había desaparecido. La Ariadna de ahora era una sombra de lo que una vez fue. Se dio cuenta de algo aterrador. Había perdido su identidad. Se preguntó cuánto tiempo más aguantaría viviendo así. ¿Cuánto tiempo más aceptaría ser una esposa trofeo para un hombre que ya ni siquiera fingía amarla? Suspiró profundamente y se abrazó a sí misma, como si intentara proteger lo poco que quedaba de su dignidad. En ese momento, sin saberlo, su destino ya estaba cambiando. Esa sería la última vez que se permitiría sentirse así. Porque muy pronto, Ariadna descubriría que Baltazar no solo la estaba traicionando en lo emocional, sino que tenía un plan aún más cruel en su contra. Baltazar Orduña se sentó en su despacho con una sonrisa autosuficiente, sosteniendo un vaso de whisky en la mano. Frente a él, en la gran pantalla de su ordenador, se desplegaban imágenes cuidadosamente alteradas, una obra maestra de manipulación digital. Se trataba de fotografías de Ariadna en situaciones comprometedoras con un hombre que en realidad no existía. ¿Estás seguro de que nadie notará que son falsas?, preguntó Xiomara, sentada en el sofá de cuero al otro lado de la habitación. Su amante, una mujer de cabellera negra y labios rojos, miraba las imágenes con un brillo de emoción en los ojos. Estaba ansiosa por el desenlace del plan, por el momento en que finalmente podría ocupar el lugar de esposa del futuro gobernador sin que Ariadna fuera un obstáculo. Baltazar soltó una carcajada confiada. Ni siquiera los mejores expertos en informática podrían detectarlo sin una investigación exhaustiva, aseguró, tomando un sorbo de whisky. Esto es una obra maestra. Xiomara se levantó, acercándose a él con una sonrisa maliciosa. Entonces, todo está listo. Cuando esto salga a la luz, todos la verán como una mujer infiel, desleal. Y tú serás la víctima perfecta. Baltazar se inclinó en su silla, disfrutando la sensación de control. Exactamente. Nadie apoya a una mujer traidora, y menos en este círculo político. Cuando el escándalo explote, Ariadna será señalada como la esposa desleal que arruinó nuestro matrimonio. Y yo, hizo una pausa dramática, levantando su copa como si brindara por su propio triunfo. Seré el pobre hombre traicionado. El que, a pesar del dolor, sigue adelante con su carrera y con la mujer que realmente lo ama. Xiomara rió suavemente, rodeándolo con sus brazos. Pronto podremos estar juntos sin esconderlo. Baltazar sonrió, confiado en que su plan era infalible. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Para asegurar que el escándalo tuviera el impacto que deseaba,
Baltazar contrató a uno de los mejores editores gráficos, un hombre especializado en alterar imágenes para campañas políticas. El encargo era claro: crear fotografías en las que Ariadna pareciera estar teniendo un romance secreto con otro hombre. El editor trabajó con precisión quirúrgica. Usó imágenes reales de Ariadna en distintos eventos sociales. Insertó a un hombre desconocido junto a ella, ajustando la iluminación y las sombras para que pareciera completamente real. Agregó pequeños detalles, como miradas comprometedoras y gestos íntimos, para dar mayor credibilidad. Cuando Baltazar recibió las imágenes finales, no pudo evitar sonreír con satisfacción. «Esto es perfecto», susurró, contemplando su obra maestra de manipulación. El siguiente paso de su plan era el evento benéfico. Cada año, Baltazar organizaba una gala para recaudar fondos para distintas causas sociales. Era una noche de lujo y elegancia, con empresarios, inversionistas y medios de comunicación reunidos en un mismo lugar. Pero este año, el propósito era distinto. Este evento sería el escenario donde Ariadna sería expuesta y humillada frente a todos. Baltazar se encargó de organizarlo con el máximo detalle. Invitó a los periodistas más influyentes, asegurándose de que la noticia se expandiera rápidamente. Hizo circular rumores entre los asistentes sobre la supuesta infidelidad de Ariadna. Preparó un discurso en el que anunciaría su dolorosa separación con la mayor dignidad posible. «Quiero que las cámaras enfoquen cada reacción», instruyó a su equipo de comunicación. «Necesito que la gente vea mi dolor, mi desilusión». Lo que más le complacía era que Ariadna no tenía la menor idea de lo que estaba a punto de suceder. Ella asistiría al evento creyendo que era una noche normal, sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar de la peor manera. El falso escándalo, ¿cómo lo haría creíble? Baltazar sabía que no bastaba con mostrar imágenes alteradas. Tenía que hacer que todo pareciera real. Por eso, se encargó de manipular testimonios. Pagó a algunos conocidos para que fingieran haber visto a Ariadna en encuentros clandestinos. Cuando los periodistas pregunten, digan que la vieron con otro hombre en un restaurante exclusivo. Que actuaban como pareja. Cada detalle estaba calculado. La trampa estaba lista. Días antes del evento, Baltazar filtró a ciertos periodistas información exclusiva sobre la supuesta infidelidad de su esposa. Sabía que los medios no resistirían un escándalo como ese. Las primeras noticias insinuaron que había tensiones en su matrimonio, y poco después, comenzaron a aparecer especulaciones sobre un tercero en discordia. Baltazar disfrutó ver cómo la historia tomaba forma, sin que él tuviera que mover un solo dedo. La gente ya comenzaba a hablar. Solo faltaba la noche del evento, el golpe final. Horas antes del evento, Baltazar se encontraba en su oficina, revisando los últimos detalles del plan. Xiomara entró y se sentó en el escritorio frente a él, cruzando las piernas con elegancia. «¿Estás nervioso?», preguntó con una sonrisa burlona. Baltazar rió con desdén. «¿Nervioso? En lo absoluto. Esto es un jaque mate, Xiomara. En cuestión de horas, Ariadna será destruida». Ella lo observó con admiración. «Eres un genio». «No», corrigió Baltazar, acercándose a ella. «Soy un estratega». Se inclinó y la besó con intensidad, como si el triunfo estuviera asegurado. «Después de esta noche, tú y yo podremos estar juntos sin problemas». Xiomara le rodeó el cuello con los brazos. «No puedo esperar». Baltazar sonrió con arrogancia. «Solo es cuestión de tiempo». Sin embargo, lo que él no sabía era que su esposa no era tan ingenua como pensaba. Ariadna ya había comenzado a sospechar de su juego, y sin que él lo supiera, ella también estaba haciendo sus propios movimientos. El destino estaba a punto de jugarle una mala pasada. Lo que él pensaba que sería su victoria absoluta, se convertiría en el principio de su propia ruina. Baltazar Orduña era un hombre que disfrutaba del control, de la manipulación, de la imagen que proyectaba ante el mundo. A lo largo de su carrera política, había aprendido a fabricar escenarios, a jugar con las apariencias, a diseñar su propio espectáculo. Y aquella noche, en la gala benéfica más importante del año, tenía planeado el golpe final contra su esposa, Ariadna Cifuentes. Él se paseaba entre los invitados con una sonrisa de satisfacción.
Su impecable traje negro y su porte confiado reflejaban su seguridad. A su lado, Xiomara, su amante, vestía un vestido rojo deslumbrante, disfrutando la velada como si ya fuera la esposa oficial de Baltazar. Los empresarios, los inversionistas y los medios de comunicación estaban presentes. Todo estaba listo para el escándalo. Ariadna, sin saber lo que estaba por venir, llegó a la gala con la elegancia que siempre la caracterizaba. Su vestido azul noche realzaba su porte distinguido, su cabello recogido dejaba al descubierto su cuello estilizado, y su mirada reflejaba una serenidad que pocos podían descifrar. Desde el primer momento en que puso un pie en el evento, sintió las miradas sobre ella. Algunas de admiración, otras de curiosidad y unas pocas de desprecio. Baltazar la observaba desde lejos, saboreando la anticipación del momento. Tenía todo planeado. Su editor de confianza había trabajado meticulosamente en las fotos que proyectaría en la gran pantalla. En cuestión de minutos, Ariadna pasaría de ser la esposa ejemplar de un político a una mujer infiel y desleal. Las copas de vino circulaban, la orquesta tocaba una melodía suave y las conversaciones fluían con naturalidad, hasta que Baltazar decidió que era el momento de actuar. Subió al escenario con el micrófono en la mano y su sonrisa de aparente sufrimiento. Damas y caballeros, su voz resonó con solemnidad. Esta noche debía ser una celebración, un evento para ayudar a quienes más lo necesitan. Pero, lamentablemente, mi corazón está destrozado. Las conversaciones se apagaron. Todos los ojos se dirigieron a él. Quiero compartir algo difícil, pero necesario. La persona que creí que estaría a mi lado para siempre, me ha traicionado de la peor manera. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Ariadna sintió un escalofrío en la nuca. ¿A qué jugaba su esposo? Baltazar hizo una pausa dramática y miró a su alrededor. Luego, con una señal de su mano, ordenó que encendieran la pantalla gigante ubicada detrás de él. La primera imagen apareció. Era una foto en la que Ariadna parecía estar en un restaurante con un hombre desconocido. La siguiente imagen los mostraba entrando a un hotel. Y la última, la más devastadora, captaba un beso entre ellos. Los presentes estallaron en murmullos y comentarios en voz baja. Los flashes de las cámaras de los periodistas iluminaban el rostro de Ariadna. Baltazar disfrutaba el espectáculo. «Esto es lo que he tenido que soportar», dijo con una voz quebrada, fingiendo dolor. «La mujer a la que le entregué mi vida, la madre de mis hijos, la persona que creí que jamás me fallaría, me ha sido infiel». Xiomara, de pie en una esquina, apenas contenía una sonrisa de satisfacción. Había esperado este momento con ansias. Ahora, con la reputación de Ariadna destruida, Baltazar podría divorciarse sin que nadie cuestionara su honor. Los medios estallaron en preguntas. «Señor Orduña, ¿cómo se enteró de esta infidelidad? Señora Cifuentes, ¿es cierto lo que muestran estas imágenes? ¿Quién es el hombre de las fotos?» La humillación era pública. La trampa estaba funcionando. Pero mientras Baltazar se regocijaba en su supuesto triunfo, no se percató de que Ariadna no se veía devastada. No lloraba, no temblaba, no trataba de defenderse. En lugar de eso, se puso de pie con una serenidad escalofriante. Tomó una copa de vino de una bandeja que pasaba cerca de ella, la sostuvo entre sus dedos y la levantó en el aire con una sonrisa serena. «Si alguien aquí es un traidor, no soy yo». El silencio se apoderó de la sala. Baltazar frunció el ceño. No esperaba esa reacción. Ariadna caminó con calma hasta el escenario. La gente la observaba con expectación. Su postura era impecable, su mirada afilada, su tono de voz firme. Es curioso cómo algunas personas se esfuerzan tanto por parecer víctimas cuando, en realidad, son los verdaderos villanos de la historia. Los murmullos se intensificaron. «Me acusas de traición, Baltazar, pero…». Ariadna giró el rostro hacia la pantalla. «¿Qué pasaría si yo también tuviera algo que mostrar?». Baltazar sintió un nudo en la garganta. Ariadna sacó su teléfono y, con un gesto seguro, hizo una señal a los técnicos de la sala. La imagen en la pantalla cambió. Apareció un vídeo. Unas imágenes captadas desde un teléfono celular en donde se veía a Baltazar y Xiomara en un restaurante lujoso, tomados de la mano y besándose.
La fecha del vídeo era de hace un año. La gente en la sala se quedó boquiabierta. Mientras tú tramabas tu humillación pública hacia mí, continuó Ariadna con voz controlada. Yo ya había reunido pruebas suficientes para desenmascararte. Las imágenes cambiaron. Ahora se veía a Baltazar entrando en un hotel con Xiomara en diferentes ocasiones. En otra toma, se mostraban capturas de conversaciones filtradas en donde Baltazar le prometía a su amante que pronto se desharía de Ariadna y que no le quedaría ni un centavo. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Baltazar. Xiomara palideció. Los asistentes se quedaron sin palabras. Aquí está la verdad, señoras y señores. Ariadna señaló la pantalla con calma. El hombre que pretende ser una víctima, el político honorable, el esposo traicionado, es en realidad un mentiroso, un infiel y un cobarde. Los flashes de las cámaras volvieron a iluminar la sala. Los periodistas ahora tenían un nuevo escándalo en sus manos. La historia que habían venido a cubrir había dado un giro inesperado. No solo fuiste infiel, Baltazar, continuó Ariadna. También intentaste destruirme con pruebas falsas. Y lo sé porque ya investigué la procedencia de tus fotografías. ¿Quieres saber lo que encontré? Un nuevo documento apareció en la pantalla. Era un peritaje digital, firmado por un experto en edición de imágenes, en donde se demostraba que las fotos de Ariadna habían sido alteradas. Todo había sido una farsa. Baltazar sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué tienes que decir ahora?, preguntó Ariadna con frialdad. Él no respondió. Sus manos sudaban. Sabía que no había escapatoria. El escándalo era mayor de lo que había imaginado. Los medios estaban grabando. La élite empresarial lo observaba con desdén, y su reputación se estaba hundiendo en cuestión de segundos. Pero Ariadna aún no había terminado. Para que no queden dudas, prosiguió, con una sonrisa, ya envié toda esta información a los medios, a tus inversionistas y a tus aliados políticos. Baltazar sintió el impacto de sus palabras como una bala directa al pecho. El escándalo del año no era la infidelidad de Ariadna. Era la mentira de Baltazar. Y lo peor estaba por venir. La revelación que Ariadna había hecho en la gala benéfica seguía resonando en la sala. La gente no terminaba de asimilar lo que acababan de presenciar. Un político en ascenso, un hombre que había construido su carrera bajo la imagen de esposo ejemplar y defensor de los valores familiares, había quedado al descubierto como un traidor y manipulador. Baltazar seguía de pie en el escenario, su rostro pálido y con el sudor resbalando por su frente. Su plan perfecto se había derrumbado en cuestión de segundos. Lo que debía ser la humillación de Ariadna se había convertido en su propia ejecución pública. Ariadna, en cambio, permanecía impasible. Había esperado este momento durante semanas. Desde que descubrió que su esposo la traicionaba, supo que no bastaba con enfrentarlo en privado. Quería que el mundo entero viera la verdad. En la gran pantalla, las imágenes que había presentado anteriormente seguían proyectándose. En ellas, Baltazar aparecía en situaciones íntimas con una mujer que hasta el momento había pasado desapercibida en la sala. Era Xiomara, su amante, quien hasta ese momento había permanecido a un lado del evento, disfrutando el supuesto escándalo que Baltazar había organizado contra Ariadna. Ahora, con las pruebas expuestas ante todos, sentía la vergüenza quemarle el rostro. Los asistentes murmuraban con indignación al reconocerla. «Pero si es Xiomara, la asistente de prensa de Baltazar», susurró una mujer con incredulidad. «¿Desde cuándo pasa esto?», preguntó un hombre, girando la cabeza hacia su compañero. Xiomara sintió la presión de las miradas clavadas en ella y, por primera vez, su seguridad se desmoronó. No esperaba que Ariadna tuviera pruebas tan sólidas. Pensó que solo se limitaría a negar las acusaciones, pero jamás imaginó que su infidelidad sería exhibida con tanta claridad. Baltazar, por su parte, trató de reaccionar. Levantó la mano, exigiendo que apagaran la pantalla, pero el daño ya estaba hecho. Su intento de manipulación había sido aplastado con una dosis de su propia medicina. Y aún quedaba lo peor. «Pero esta historia no termina aquí», dijo Ariadna con voz firme, sosteniendo su micrófono. Los murmullos se detuvieron y todos volvieron a prestarle atención. «No solo me traicionaste como esposa», continuó, clavando la mirada en Baltazar,
sino que también traicionaste a todas las personas que confiaron en ti. Baltazar sintió como su estómago se encogía. Ariadna hizo una nueva señal y la pantalla proyectó documentos financieros, transacciones bancarias y registros de cuentas ocultas. Por si alguien aquí aún duda del carácter de este hombre, les presentaré algo aún más interesante. Un silencio helado recorrió la sala. Las imágenes mostraban los registros de pagos hechos desde cuentas bancarias ligadas a la campaña política de Baltazar a lujosos hoteles, restaurantes y costosas boutiques. Pero no eran simples gastos personales. El dinero provenía de fondos de donaciones y aportes de inversionistas que apoyaban su candidatura. Los asistentes contuvieron el aliento. Aquí pueden ver cómo utilizó recursos de su campaña para financiar su lujoso estilo de vida, pagar viajes con su amante y llenar su cuenta personal con dinero sucio, dijo Ariadna, con una frialdad implacable. Baltazar sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. Eso es mentira, balbuceó, pero su voz sonó débil, como la de un hombre derrotado. Ariadna le lanzó una mirada de burla. Oh, claro, porque los registros bancarios y las pruebas de transferencias se crean solos, respondió con ironía. El público estaba en shock. Los inversionistas, que minutos antes habían brindado con Baltazar en la gala, se miraban entre sí, comprendiendo que habían sido estafados. Uno de ellos, un hombre mayor con cabello canoso, se puso de pie con furia. ¿Esto es cierto, Baltazar? ¿Nos robaste? Su voz era grave y cargada de indignación. Baltazar no supo qué responder. Sabía que cualquier palabra que dijera en ese momento lo hundiría aún más. Esto es un ataque. Es un montaje. Intentó defenderse, pero su voz temblorosa lo delataba. ¿Montaje? Ariadna sonrió con frialdad. Volvió a hacer un gesto y en la pantalla apareció una grabación. Era una llamada filtrada entre Baltazar y uno de sus asesores, en la que discutían cómo ocultar los desvíos de dinero. Las voces eran inconfundibles. Nadie va a notar las transferencias, están fraccionadas en distintas cuentas. Para cuando alguien pregunte, ya habré movido todo, se escuchaba decir a Baltazar en la grabación. El golpe fue letal. El caos estalló en la sala. Los periodistas empezaron a hacer preguntas a gritos. Los inversionistas exigían explicaciones y los asistentes se alejaban de Baltazar como si fuera un leproso. Xiomara, su amante, aprovechó la confusión para escabullirse entre la multitud. Ya no quería ser parte de aquello. Sabía que la carrera de Baltazar estaba acabada y que su posición a su lado no le serviría de nada. Baltazar la vio alejarse, con una furia contenida en su mirada. La mujer que había arruinado su matrimonio y su reputación ahora lo dejaba solo cuando más la necesitaba. Ariadna, en cambio, seguía firme en el escenario, observándolo con satisfacción. Había ganado. El político perfecto había quedado expuesto ante todo el mundo. El hombre manipulador que creía que podía destruirla con su juego sucio había sido destruido por su propia avaricia. Y todo estaba siendo transmitido en vivo. Baltazar, desesperado, intentó recuperar el control. Esto no es lo que parece, balbuceó, pero nadie lo escuchaba ya. Los empresarios comenzaron a retirarse. Sabían que Baltazar estaba acabado y no querían estar asociados con él. Uno de ellos incluso anunció públicamente que retiraría su apoyo financiero de inmediato. El escándalo era inevitable. Y lo peor para Baltazar era que Ariadna aún no había terminado con él. Los asistentes estaban boquiabiertos. Algunos grababan con sus teléfonos, otros se retiraban indignados. Los periodistas hablaban entre sí, preparando sus titulares. El político del año envuelto en corrupción y escándalo de infidelidad. La doble vida de Baltazar Orduña expuesta ante todo el país. Baltazar perdió su compostura completamente. Miró a su alrededor, sintiendo que todo lo que había construido se derrumbaba ante sus ojos. Y entonces entendió la magnitud de su derrota. Ariadna no solo lo había enfrentado, lo había destruido con la verdad. Y esto apenas comenzaba. El escándalo había estallado con una fuerza arrolladora. Las imágenes en la gran pantalla, los documentos bancarios y la grabación filtrada dejaron a Baltazar completamente expuesto ante la élite empresarial y política. El murmullo en la sala crecía a medida que los asistentes intentaban asimilar la magnitud de la traición y corrupción del hombre que
Hasta hace unos minutos, se había presentado como la víctima de una esposa infiel. Baltazar intentó reaccionar. Todo esto es un montaje. Bramó, su voz tensa, casi al borde de la desesperación. Estas pruebas han sido manipuladas. Pero nadie le creyó. Su tono desesperado, el sudor en su frente y el pánico en sus ojos lo delataban. Sabía que estaba acabado. Uno de los hombres más influyentes en la política del país, un inversionista de apellido de la Croix, se puso de pie con gesto severo. Orduña, mi dinero no es para financiar tus caprichos ni tus desvíos de fondos. Su voz sonó como un golpe seco, atrayendo la atención de todos. Baltazar abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Otro empresario, dueño de un conglomerado de construcción, también se levantó. Si esto llega a los medios, tu carrera está terminada, y no pienso dejar que mi nombre se vea involucrado en este escándalo, afirmó con frialdad, antes de girarse y marcharse. Uno tras otro, los inversionistas comenzaron a retirarse. El hombre que había construido su carrera basado en su imagen impecable, ahora veía su imperio desplomarse en segundos. Baltazar intentó mantener la calma, pero la presión lo estaba ahogando. Ariadna, de pie con serenidad absoluta, lo miraba con satisfacción. Míralo caer, pensó. Si perder a los inversionistas fue un golpe, lo siguiente fue letal. Uno de los senadores con quien Baltazar tenía una alianza política tomó el micrófono de la sala. Debo dejar claro que nunca tuve conocimiento de estos actos ilícitos, y nuestra bancada no respaldará a alguien con acusaciones tan graves, declaró con firmeza. Baltazar tragó saliva. ¿En qué momento todo había cambiado? Hace una hora, tenía el control de la situación, listo para humillar públicamente a su esposa y salir como el héroe traicionado. Ahora, todo se le estaba yendo de las manos. Pero el golpe más inesperado no vino de sus aliados políticos o empresarios. Vino de Xiomara. Hasta ese momento, su amante se había mantenido en un segundo plano, paralizada por la sorpresa. Nunca pensó que Ariadna sería capaz de descubrirlo todo y exponerlos de esa forma. Y lo peor no era la infidelidad. Lo peor era darse cuenta de que Baltazar la había utilizado. Que nunca la amó, que solo era un peón más en su juego. Los documentos, las transferencias, los lujosos regalos, todo estaba a su nombre. ¿Qué pasaría si la acusaban a ella también? En un arranque de furia, Xiomara caminó a grandes pasos hacia Baltazar y, sin previo aviso, le dio una bofetada. El golpe resonó en el silencio del salón. Los asistentes contuvieron la respiración. Baltazar la miró con incredulidad, pero Xiomara no se detuvo. «Maldito desgraciado. Me juraste que dejarías a Ariadna porque estabas enamorado de mí», gritó, fuera de sí. «Me hiciste creer que todo lo hacías por amor». Ariadna sonrió con ironía. «Ahora lo entiendes, Xiomara. Baltazar no ama a nadie más que a sí mismo». Baltazar trató de calmarla, pero ella estaba descontrolada. «Claro que te iba a dejar, amor. Pero no ahora, aún no era el momento». Intentó justificarse, con la voz quebrada por la desesperación. Pero era demasiado tarde. La gente murmuraba. Las cámaras grababan cada segundo. El político que hasta ese momento era admirado, ahora se veía como un hombre desesperado y ridículo, tratando de contener el desastre que él mismo había provocado. Baltazar sintió el pánico apoderarse de él. Intentó acercarse a los inversionistas que quedaban en la sala. «¿Podemos solucionar esto? No se retiren tan rápido». Intentó negociar, pero fue ignorado completamente. Intentó buscar apoyo entre sus aliados políticos. «¿Ustedes sabían cómo funcionaba esto? Yo no soy el único que usa dinero de campaña para otras cosas», acusó, en un intento desesperado de arrastrar a otros con él. Pero nadie quería estar asociado con su caída. El senador que antes lo había rechazado lo miró con desprecio. «Nosotros no robamos, Orduña. Tú cavaste tu propia tumba». El público en la sala estaba fascinado con el espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos. Algunos grababan con sus celulares, otros disfrutaban en silencio la humillación de un hombre que creía tener el mundo a sus pies. Cuando todo parecía estar en su punto máximo de caos, Ariadna decidió que era el momento de retirarse. Con una sonrisa serena,
Tomó su bolso y caminó lentamente hasta quedar frente a Baltazar. Se inclinó un poco y le susurró al oído: «Esto no ha terminado». Baltazar sintió un escalofrío recorrer su espalda. El caos aún se sentía en el ambiente cuando Ariadna se detuvo por última vez antes de marcharse. Con la elegancia que siempre la caracterizó, sacó un último documento de su bolso y lo sostuvo en alto. «Antes de retirarme», dijo con voz firme, captando la atención de todos, «quiero recordarles que el engaño tiene consecuencias». Los asistentes se quedaron en silencio, expectantes. «Este documento contiene la cláusula de infidelidad de nuestro matrimonio», continuó Ariadna, mirando fijamente a Baltazar. «Y según lo estipulado, en caso de adulterio comprobado, el cónyuge engañado tiene derecho a la mitad de los bienes adquiridos durante el matrimonio». Baltazar sintió un mareo repentino. El documento lo confirmaba. Ariadna no solo lo había destruido públicamente, sino que también le arrebataría gran parte de su fortuna. «Esto no puede ser», gritó, completamente fuera de sí. «Ese acuerdo no tiene validez». Ariadna sonrió con serenidad y giró el documento para que todos pudieran verlo. «Firmado y notariado el día de nuestra boda», sentenció. «Tú mismo aceptaste estas condiciones». Los murmullos entre los asistentes se intensificaron. Baltazar miró desesperado a su abogado, pero éste solo bajó la cabeza en señal de derrota. No había escapatoria. No solo había perdido su reputación, también perdería su dinero. Los medios captaron cada segundo de su humillación. Baltazar, el hombre que se creía invencible, había caído de la forma más estrepitosa posible. Ariadna no necesitó agregar más palabras. Dio media vuelta y caminó con la frente en alto, dejando atrás el desastre que Baltazar había creado para sí mismo. Él la había subestimado. Ahora enfrentaría su verdadera pesadilla. El tiempo había hecho su trabajo. 5 años después de la caída de Baltazar, Ariadna había reconstruido su vida. Ya no era la misma mujer que la había intentado destruir, sino alguien más fuerte, con un propósito claro y una vida llena de plenitud. Después del escándalo, se enfocó en su carrera como periodista, retomando el camino que había dejado atrás por su matrimonio. Se convirtió en una de las reporteras más respetadas del país, conocida por sus investigaciones sobre corrupción y justicia social. En su vida personal, también encontró felicidad. Se casó con un hombre que la amaba y respetaba, un abogado llamado Daniel Velasco, con quien compartía una relación basada en el respeto y la admiración mutua. «No puedo creer todo lo que has logrado», le decía Daniel con orgullo cada vez que veía su nombre en los titulares de noticias. Ariadna finalmente tenía la vida que merecía, sin sombras del pasado que la atormentaran. Hasta que, un día, el destino la llevó a un encuentro inesperado. Aquella tarde, mientras paseaba con Daniel por un parque en el centro de la ciudad, el pasado la alcanzó en forma de un hombre sucio y derrotado, durmiendo en un banco de madera. Ariadna sintió que el aire le faltaba. «¿Estás bien?», preguntó Daniel, notando su expresión. Ella no respondió de inmediato. El hombre que estaba en ese banco era Baltazar. Su cabello descuidado, su barba crecida y su ropa harapienta contrastaban con la imagen impecable que una vez tuvo. Ariadna no pudo apartar la vista. El hombre que había intentado destruirla, que alguna vez se creyó invencible, ahora no era más que una sombra de sí mismo. «Dios», susurró. Baltazar se removió y abrió los ojos. Cuando la vio, sus pupilas se dilataron. «Ariadna», murmuró, como si estuviera viendo un fantasma. Intentó incorporarse, pero el alcohol y la debilidad lo hicieron tambalearse. Ella vio en su mirada algo que nunca había visto antes: miedo. Baltazar no la reconocía como su esposa, ni siquiera como la mujer a la que intentó destruir. La veía como alguien que, en su miseria, representaba la prueba de que él lo había perdido todo. «¿Vamos?», preguntó Daniel con calma. Pero Ariadna no podía moverse. Podría haberse dado la vuelta y seguir su camino. Podría haber sentido satisfacción al verlo así. Pero no lo hizo. En cambio, hizo lo que Baltazar jamás hubiera esperado. «No lo dejaré aquí». Los rumores sobre la caída de Baltazar se habían esparcido con los años. Después del escándalo, sus aliados lo abandonaron, sus bienes fueron embargados,
y sus conexiones políticas desaparecieron. Xiomara, su amante, lo dejó pocos meses después de ver que ya no tenía poder ni dinero. Intentó recuperarse, pero sin recursos ni influencia, su carrera política estaba acabada. Atrapado en un ciclo de desesperación, cayó en el alcoholismo, perdiéndolo todo poco a poco, hasta que terminó en la calle. El hombre que había querido arruinar a Ariadna se había autodestruido. Ariadna se quedó de pie, mirándolo en silencio. Podría haberse marchado sin más. Podría haber sentido satisfacción al verlo así. Pero no lo hizo, porque, a pesar de todo lo que él le había hecho, no podía ignorar que alguna vez lo amó. Baltazar se removió en el banco y abrió los ojos. Su mirada estaba perdida. Daniela miró con sorpresa. Ariadna, él no lo merece. Lo sé, respondió ella con voz tranquila. Pero lo necesita. Daniel suspiró, conociéndola lo suficiente como para saber que no cambiaría de opinión. Ariadna no estaba ayudando a Baltazar por él, sino por ella misma. Así que, sin dudarlo más, llamaron a una ambulancia y esperaron juntos. Baltazar no entendía lo que pasaba. Con su aliento apestando a alcohol y su cuerpo tembloroso, miró a Ariadna como si estuviera soñando. ¿Por qué?, balbuceó. Ariadna no respondió. Simplemente lo miró con compasión. Cuando los paramédicos llegaron y se lo llevaron en una camilla, Baltazar dejó escapar un sollozo. Por primera vez en su vida, no estaba en control de la situación. Y, de alguna forma, eso lo aterraba. Ariadna no solo lo llevó al hospital. Se aseguró de que fuera ingresado en un centro de rehabilitación. Con el tiempo, los médicos le informaron que Baltazar tenía problemas graves con el alcohol y su salud mental estaba deteriorada. Ella decidió pagar el tratamiento completo, sin que él lo supiera. 5 años. 5 años en los que Ariadna nunca lo visitó, nunca pidió actualizaciones sobre su estado. 5 años en los que Baltazar estuvo completamente solo, enfrentando las consecuencias de sus propias acciones. Pero en su interior, él sabía que Ariadna había sido quien le dio esa segunda oportunidad. Un día, Ariadna recibió una carta del centro de rehabilitación. Su corazón latió con fuerza al ver el remitente. Era de Baltazar. Con un suspiro profundo, abrió el sobre y leyó. Querida Ariadna, no sé si alguna vez leerás esto, pero tengo que escribirlo. Cuando me viste en ese banco, estaba convencido de que simplemente pasarías de largo. Después de todo, lo merecía. Merecía quedarme allí. Merecía pagar por cada error que cometí. Pero no lo hiciste. No me dejaste morir en la calle. Me diste la única oportunidad que he tenido en mi vida de redimirme. Y lo peor de todo, es que sé que no la merecía. He pasado 5 años en este lugar, reconstruyéndome desde cero. No espero tu perdón, ni quiero pedirlo. Solo quiero que sepas que lo siento. Me equivoqué en todo. Y por primera vez en mi vida, entiendo lo que significa ser verdaderamente humilde. Espero que seas feliz, Ariadna. Porque si alguien lo merece, eres tú. Con respeto, Baltazar. Ariadna sintió un nudo en la garganta. Baltazar nunca podría enmendar el pasado, pero al menos había aprendido la lección. Con una sonrisa serena, dobló la carta y la guardó. Finalmente, el último capítulo de su historia con Baltazar se había cerrado. Ariadna nunca volvió a cruzarse con Baltazar. Ella siguió con su vida. Él, por su parte, intentó reconstruirse. Cada uno siguió un camino diferente, pero en el fondo, ambos sabían que el karma había hecho su trabajo. Y con eso, Ariadna finalmente se sintió libre. La historia de Ariadna y Baltazar nos muestra cómo el poder, la ambición y la traición pueden destruir a una persona desde adentro. Baltazar lo tuvo todo y lo perdió por su propia avaricia, mientras que Ariadna, quien fue víctima de su manipulación, logró salir adelante con dignidad, inteligencia y fortaleza. Esta historia también nos recuerda que la venganza no siempre es el camino. Ariadna no solo venció a Baltazar exponiéndolo públicamente, sino que también demostró que la verdadera grandeza está en la compasión. Su decisión de ayudarlo cuando él no lo merecía fue lo que le permitió cerrar definitivamente ese capítulo de su vida, sin resentimientos ni rencor. Al final, el karma puso a cada uno en el lugar que le correspondía.
Baltazar tuvo que enfrentar sus errores y reconstruirse desde la ruina, mientras que Ariadna encontró la paz, el éxito y un amor genuino. El verdadero poder no está en la venganza, sino en saber cuándo dejar ir el pasado y seguir adelante. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. ¡Hasta luego!